¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Antonio León. Seguramente alguno de ustedes ya me conoce del ciclo verano. En esta oportunidad voy a estar desarrollando los temas de física a modo de repaso, ¿no? Ya que son temas que lo han visto varias veces. Y ojo que este documento va a estar en dos videos. El primero es este, que voy a hablar de velocidad, rapidez media y el MRU. Y en el otro video va a estar los temas de MRV y caída libre. Muy bien, entonces vamos a empezar con un recorrido rápido sobre la teoría para empezar a desarrollar los problemas. Bien, cuando hablamos de velocidad media y rapidez media, primero tenemos que recordar el concepto de recorrido y desplazamiento, ¿no? El recorrido viene a ser, primero observamos aquí al joven que está lanzando una pelota de básquet y llega a la canasta desarrollando esta trayectoria, ¿no? Con las líneas punteadas. El recorrido viene a ser la longitud de esta trayectoria, mientras que el desplazamiento viene a ser el vector que une la posición inicial con la posición final. Entonces, el desplazamiento es un vector y el recorrido es una longitud que no tiene dirección. Bien, ahora sí, velocidad media viene a ser definida como el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, mientras que la rapidez media viene a ser definida el recorrido sobre el intervalo de tiempo, ¿no? Si te puedes dar cuenta, la velocidad media es vectorial, ¿por qué? Porque el desplazamiento es vectorial. Mientras que la rapidez media no es vectorial, ¿por qué? Porque el recorrido tampoco es vectorial. Bien, nosotros también podemos definir lo siguiente al desplazamiento, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir el desplazamiento vectorialmente? Teniendo un eje de referencia, ¿no? Donde aquí está el origen de la posición, vamos a tener dos puntos, posición inicial y posición final. Este vector me va a denotar vector posición inicial, mientras que este vector me va a denotar vector posición final. Y el desplazamiento se va a definir como vector posición final menos el vector posición inicial. Cabe recalcar también que en la descomposición vectorial, en el eje X, el vector unitario es el vector Y, y en el eje Y, el vector unitario es J, ¿no? Porque en los problemas y en las claves a veces nos piden expresados vectorialmente, ¿no? Con sus vectores unitarios Y y J. Bien, luego aquí tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. Tiene la fórmula más conocida, que es distancia es igual a velocidad por tiempo o rapidez por tiempo, donde en tiempos iguales recorre distancias iguales, ¿no? Luego aquí encontramos a dos ecuaciones prácticas para el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance, ¿no? Tiempo de encuentro, distancia entre la suma de velocidades, mientras que el tiempo de alcance, distancia entre diferencia de velocidades, ¿no? Obviamente que esta velocidad tiene que ser mayor a esta para que las pueda alcanzar, ¿no? Listo, ahora sí pasamos con los problemas. Los problemas que están en la práctica dirigida. El problema número 1, ¿qué me dice? La pelota de hule se suelta en la posición mostrada, ¿sí? Bueno, a ver, te lo resumo. Me dice que la pelota es soltada en esta posición y me pide calcular el recorrido y el desplazamiento, ¿sí? Hasta que rebote por segunda vez y alcance su altura máxima. ¿Qué quiere decir con eso? La pelota va a caer, luego va a rebotar, va a alcanzar una nueva altura máxima, luego va a caer nuevamente, va a rebotar por segunda vez y luego va a alcanzar una nueva altura máxima. Y justo eso es lo que me dice. Calcule el recorrido y el desplazamiento desde que lo suelto hasta que alcance su segunda altura máxima luego del segundo rebote, ¿no? Muy bien. Entonces aquí me dan de dato que esta altura vale 2 metros y además me dice que en cada rebote alcanza una nueva altura que viene a ser el 80% de la altura máxima anterior. O sea que si aquí su altura era 2 metros, la altura máxima que va a alcanzar ahora será el 80%. Ahora sí, si yo quiero calcular el recorrido, tengo que calcular la longitud de toda su trayectoria, ¿no? A ver, aquí, cuando cae por primera vez, 2 metros. Luego rebota y tiene una nueva altura máxima, que es el 80% de 2 metros. ¿Y esto cuánto es? Eso es 1,6 metros. Una vez que llega arriba, vuelve a caer
y tiene 1,6 metros. Muy bien. Una vez que llega al piso, rebota por segunda vez y esta nueva altura máxima vendría a ser el 80% de la altura anterior. Lo escribo aquí, ¿no? Viene a ser el 80% de la altura anterior, que vale 1,6 metros, ¿no? Listo. ¿Este valor cuánto es? Este valor vale 1,28 metros. Listo. O sea que esta altura máxima, esta nueva altura máxima vale 1,28 metros. Ahora sí. Y su movimiento termina justo en esta posición. Ahora, el recorrido viene a ser la suma de todas estas longitudes que ha realizado la pelota, ¿sí o no? Entonces sería 2 más 1,6 más 1,6 más 1,28. Pero todo esto, ¿en qué unidad es? Aquí está en metros. ¿Y esto cuánto vale? Al ojo, 6,48. Seguramente muchos de ustedes ya lo hicieron. 6,48 metros. Muy bien. Ahora calculamos el desplazamiento. Como dijimos, el desplazamiento se define como el vector que une el punto inicial con el punto final. Lo vamos a poner de color rojo y decimos el vector desplazamiento viene a ser este de aquí, ¿no? Un vector que une la posición inicial, que fue cuando lo solté, hasta la posición final, que fue cuando llegó luego de rebotar por segunda vez. Este vector desplazamiento es una cantidad vectorial, ojo, ¿no? Ahora, entonces digo yo, el vector desplazamiento viene a ser igual a, como está en el eje Y, es un vector J, ¿sí o no? Tiene como vector unitario J. Y como está hacia abajo, tiene signo negativo. ¿Y cuánto vale su módulo? Si esta, a ver, vamos a cambiar de color aquí. Si esta altura máxima que alcanzó por segunda vez fue 1,28, ¿cuánto falta para 2 metros? Si todo es 2 metros, esta distancia, ¿cuánto es? 0,78, perdón, claro, 72, ¿no? 0,72. O sea que el módulo de este vector viene a ser, vamos a ponerlo en rojo, 0,72, ¿no? 0,72 metros. ¿Cuál es su vector unitario? Vector J. Listo. Este es el vector de desplazamiento, ¿no? Sabiendo su módulo, sabiendo su dirección y su sentido, ya podemos definirlo, ¿no? Como está hacia abajo, negativo. Su módulo, 0,72 metros. ¿Cuál es su vector unitario? J, porque está en el eje Y. Listo, muy bien. Ahora nos dirigimos al problema número 2. Otra vez, a ver, le resumo el problema, ¿ya? Me dice que esta pelotita realiza un movimiento circunferencial, ¿sí? Donde empieza en el punto A y va a terminar cuando pase por segunda vez por el punto B. Quiere decir que esta pelotita va a pasar por B por primera vez y luego va a dar una vuelta completa hasta que vuelva a pasar por B. Me pide calcular el recorrido y el desplazamiento sabiendo que el radio vale 10 centímetros. Muy bien. Ahora empezamos con lo siguiente. A ver, ponemos de color... A ver, de rojo está bien. Decimos lo siguiente. Esta pelotita, ¿sí? Va a recorrer, o sea, su recorrido va a ser lo siguiente, ¿no? Llega a B por primera vez, da una vuelta completa y vuelve a llegar a B, ¿no? Ahora te hago la siguiente pregunta. Como yo quiero saber el recorrido, tengo que saber la longitud de todo este movimiento. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto es este arco? Este arco de circunferencia, L, ¿cuánto mide? Como tú recordarás, vamos a poner en azul. Como tú recordarás, el perímetro, la longitud de una circunferencia es igual a ¿qué? A 2pi multiplicado por ¿quién? Por el radio. Y el radio en este caso vale 10 centímetros. Ya. Pero yo no estoy
calculando todo, sino yo estoy calculando la cuarta parte de la circunferencia. O sea, esto será dividido entre 4, ¿no? Finalmente, L vendrá a ser, simplificando, sale 5 veces pi centímetros, ¿no? Listo. ¿Por qué calculo L, profesor? ¿Por qué? Porque L me va a facilitar calcular el recorrido. Porque en una vuelta voy a recorrer 4L y de A hasta B mide L. En total será 4 más 1 será 5 veces L, ¿no? El recorrido 5 veces L. ¿Pero cuánto vale L? 5 pi centímetros. Por lo tanto será 5 multiplicado por 5 pi centímetros, ¿no? Ahí está. Y 5 por 5, esto vale 25 pi centímetros. Muy bien. Excelente. Ahora sí, ahora vamos a calcular el desplazamiento porque el recorrido ya está. El desplazamiento, como dije, tiene dos formas de definirse, ¿no? Sería calculando el vector que une el punto inicial con el punto final, o también puedo definirlo como la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. Y voy a utilizar esto porque se me va a hacer más sencillo. Quiero que te des cuenta aquí. Cuando inicia su movimiento, tendrá el vector posición inicial. Este vector posición inicial, como está en el eje X, tiene vector unitario Y. Como está hacia la derecha, tiene signo positivo. Entonces digo, será más, el vector posición inicial será más. ¿Cuánto es el módulo de este vector A? El módulo vale 10 centímetros. 10 centímetros, ¿no? Listo. Como está en el eje X, su vector unitario viene a ser Y. Ya está. Este es el vector posición inicial. Ahora calculo el vector posición final. El vector posición final, que es cuando está en B, viene a ser este vector que está de rojo. Como está en el eje Y, vendría a ser vector unitario J, ¿verdad? ¿Cuál es su módulo? 10. Como está hacia arriba, es de signo positivo. Sería más 10 veces, no, perdón, 10 centímetros, vector que A, vector J. Listo. Ahora lo reemplazo. El desplazamiento viene a ser vector posición final, que ¿cuánto vale A? Vale 10 veces, o 10 centímetros, vector J, menos el vector inicial, que vale 10 centímetros, vector que A, vector Y. Ya, y esto yo lo puedo ordenar de conveniencia, ¿no? Porque siempre empezamos con el eje, con el vector unitario Y. Y yo lo puedo expresar de la siguiente manera. 10 menos 10. Y factorizo el centímetro también, ¿ya? Factorizo el centímetro. Menos 10i más 10j. 10 vector j. Todo esto, ¿en qué? En centímetros, ¿no? Listo. Entonces el desplazamiento viene a ser todo esto. Y ya está. Resuelto el problema. Nos vamos a la pregunta número 3. Una pregunta muy sencilla. A ver, te lo resumo el problema. Me dice que una persona maneja su scooter, ¿no? Y se va del punto A hacia el punto D, desarrollando 1 minuto aquí, 2 minutos aquí y 1 minuto adicional aquí. En total, el intervalo de tiempo que voy a utilizar, ¿cuánto será? El intervalo de tiempo será 4 minutos, ¿no? 4 minutos. Y 4 minutos en segundos, ¿a cuánto equivale? ¿A? 240 segundos, listo. Bien, además me dice, calcula el recorrido y el módulo, perdón, me pide calcular la rapidez media y me pide calcular la velocidad media, el módulo de la velocidad media. Y como tú recordarás, la rapidez media, ¿cómo se calcula? Como el recorrido entre el intervalo de tiempo. Y la velocidad media se define como el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Si a mí me pide el módulo, entonces será el módulo del desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Muy bien,
Para calcular la rapidez media, tengo que calcular primero el recorrido. Y el recorrido está denotado por la línea negra. Entonces tengo que sumar todas estas distancias. ¿Cuánto será? 180 más 220 es 400. Y 400 más 300 me da un valor de 700. O sea que el recorrido vale 700 metros. Por lo tanto, ya puedo reemplazar porque ya conozco el intervalo de tiempo y conozco el recorrido. Entonces lo voy a reemplazar aquí. Rapidez media vendrá a ser igual al recorrido, que vale 700 metros sobre el intervalo de tiempo, que es 240 segundos. Y esto me va a dar un resultado de 2,91, pero aproximando a un decimal, 2,9. 2,9 ¿qué? Metros por segundo. Listo. La rapidez media entonces será 2,9 metros por segundo. Ahora calculamos la velocidad media. Para eso primero calculamos el módulo del desplazamiento. Si yo quiero saber el módulo de un vector viene a ser el tamaño de ese vector. Y si yo quiero saber el tamaño del vector desplazamiento, tengo que ponerlo en un triángulo, ¿no? A ver, quiero que te fijes aquí. A ver, un momentito, no sé qué vamos aquí. Ahora sí. Voy a poner en color negro y digo aquí. Si yo quiero saber el tamaño del vector desplazamiento, lo voy a colocar en este triángulo, ¿no? Si te das cuenta, ¿por qué? ¿No? Porque aquí voy a poder desarrollar un Pitágoras, porque esta distancia vale 300 metros. Y la distancia que está aquí abajo, ¿cuánto vale? 220. Y seguramente ya te estás dando cuenta que se forma, ¿no? 300, 400. Triángulo notable. 300 metros y 400 metros, ¿no? A ver, imagina que esto es un 400, ¿ya? 400 metros, ¿no? Donde este ángulo vendría a ser 37 y este 53. 300, 400, el módulo del desplazamiento vendrá a ser 500. 500 queda 500 metros. Ahora sí, podemos calcular el módulo de la velocidad media, ¿sí? Por supuesto, porque el módulo del desplazamiento vale 500. 500 queda 500 metros. Entre el intervalo de tiempo, ¿cuánto dijimos que era? 240, ¿no? 240 segundos. ¿Y esto cuánto vale? Esto me va a dar a mí un valor de 2,08, aproximando a un decimal, 2,1 metros por segundo. Listo. Como es módulo de la velocidad media, por eso me sale una cantidad escalar, ¿no? 2,1. Y listo, esa es la resolución del problema. Nos vamos al problema número 4, donde me dice que tengo a dos móviles que realizan MRU, y además me dice que sus velocidades son de 20 y de 5 metros por segundo. Me dicen también que inicialmente estaban separados 50 metros y me pide determine el tiempo en el que el móvil que está atrás lo adelante en 25 metros, ¿no? Ellos se encontraban inicialmente aquí, pasa un intervalo de tiempo para ellos que es el mismo, y este móvil que estaba atrás lo va a adelantar 25 metros. Muy bien. Para resolver este problema, simplemente nos hace falta utilizar la fórmula principal, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Observamos primero al móvil verde. Observo que la distancia que va a avanzar este móvil, vamos a ponerlo con verde, la distancia que va a avanzar va a ser velocidad por tiempo. ¿Cuál es su velocidad? 5, multiplicado por el intervalo de tiempo. Vamos a poner triangulito T. Muy bien, ojo que triangulito T significa intervalo de tiempo, ¿ya? Muy bien, 5 veces el intervalo de tiempo es esta distancia. Ahora, para el bloque azul, cambiamos de color otra vez y digo lo siguiente: ¿cuánto es la distancia que ha recorrido el bloque azul? Será también el resultado de multiplicar velocidad por tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad? 20 multiplicado por ¿quién? Por el intervalo de tiempo, que es el mismo. Ahora sí, ¿te das cuenta o no? Que esta longitud de azul tendrá que ser la suma de estas tres longitudes. 50 más 25, 75. Más 5 veces el intervalo de tiempo será igual
a la longitud total, que es 20 multiplicado por el intervalo de tiempo. Ahora sí, nosotros lo reemplazamos. Este 5 pasa a restar y tendríamos que 75 es igual a ¿qué? Es igual a 20 menos 5, 15 veces el intervalo de tiempo. ¿Y cuánto vale eso? 15 pasa a dividir, vale 5. O sea que el intervalo de tiempo es igual a ¿quién? Es igual a 5. Pero ¿en qué unidades está el intervalo de tiempo? Pues en segundos. Ya está. La respuesta vale 5 segundos. Muy bien. Nos dirigimos a la pregunta número 5. Me dice, en 5 segundos, un camión se mueve a velocidad constante, recorre 60 metros adicionales a lo que recorre en 2 segundos. Me hago la imagen mental y la tengo de la siguiente forma. Me dice que en 5 segundos, la distancia que va a recorrer será 60 metros más que lo que recorre en 2 segundos. O sea, quiere decir, ¿no? Quiere decir que en los próximos 3 segundos, este camión va a recorrer esos 60 metros adicionales, ¿o no? Por supuesto que sí. Si en 5 segundos recorre 60 metros más que lo hace en 2 segundos, quiere decir que en esos 3 segundos que faltan va a recorrer esos 60 metros. Y ya está. Ahora sí, aquí podemos calcular la velocidad del camión, ¿o no? Por supuesto que sí. Lo colocamos aquí, la distancia vale 60 metros. Esto va a ser igual a ¿quién? A la velocidad multiplicado por ¿quién? Por el tiempo. ¿Cuánto vale? 3 segundos. Y bueno, y de frente, ¿no? La velocidad, ¿cuánto vale? La velocidad vale 20 metros por segundo. La velocidad aquí vale 20 metros por segundo, ¿no? Ponemos aquí V mayúscula. Ahora sí. Quiere decir que este camión se va a mover con velocidad de 20 metros por segundo. ¿Qué es lo que me dice después? Si este camión de 18 metros de largo se dispone a cruzar el túnel de 84 metros de largo, calcule el tiempo en el que el camión se encuentra completamente dentro del túnel. Entonces, para analizar este problema hacemos el siguiente gráfico y decimos lo siguiente. Si yo quiero que el camión se encuentre completamente dentro del túnel, entonces la posición inicial será cuando ya ingresó completamente el camión. Porque si tiene una partecita detrás fuera del túnel, no está dentro completamente. Entonces tiene que estar necesariamente aquí. Y la posición final se encontrará aquí, justo cuando la parte delantera esté a punto de salir. Porque si sale, ya no está completamente dentro del túnel. Bien, luego me está diciendo que la longitud, ¿no? La longitud del camión es 18 metros y del túnel es 84. Para hacer un análisis de un cuerpo que tiene una longitud, lo que vamos a hacer es lo siguiente: ubicar solamente un punto del camión. En este caso yo agarré el punto delantero. Entonces me fijo que el punto delantero inicia su movimiento aquí y termina el movimiento justo aquí, en la parte delantera de la posición final. Y me voy a fijar qué distancia avanzó este punto. ¿Qué distancia avanzó este punto? Pues sería la distancia que va desde aquí hasta aquí. ¿Y cuánto vale esa distancia? ¿Ya te diste cuenta? Por supuesto que sí. Esa distancia vale ¿cuánto? La diferencia, ¿sí o no? De 84 menos 18. Eso vale 66 metros. Esta distancia vale 66 metros. ¿Y cuánto le vale la velocidad del camión? Ya sabe, ¿no? Aquí está, lo calculé. Eso vale 20 metros por segundo. Ahora sí puedo calcular el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que me pide? Calcule el tiempo en el que el camión se encuentra completamente dentro del túnel. Ahora sí, analizo para el punto delantero y digo lo siguiente. La distancia que se encuentra o que ha recorrido es 66 metros, y esto será igual a la velocidad que vale 20 metros por segundo multiplicado por el tiempo que yo no conozco, y operando el tiempo, ¿cuánto sale? 3,3, pero 3,3 ¿qué? Segundos. Listo, esta sería la respuesta. Tiempo 3,3 segundos, ¿no? Sencillo. Ahora nos vamos al siguiente problema, el problema número 6, el problema de las escaleras.
A ver, otra vez te resumo el problema, ¿ya? Tú lo puedes verificar leyendo nuevamente el problema, que me dice lo siguiente. Una persona inicialmente está subiendo una escalera mecánica y no se mueve, está quieta, se deja llevar por las escaleras. ¿Está bien? Como esta persona se deja llevar las escaleras, me dice que la velocidad con la que sube la escalera es de 0,5 metros por segundo. Y esta persona se va a demorar de llegar del punto A hasta el punto B, se va a demorar 42 segundos. ¿Está bien? Muy bien, y me dice lo siguiente, pero si esta persona desea hacer un experimento, desea bajar de la escalera cuando ésta está sin movimiento, cuando está detenida la escalera. O sea, esta persona va a bajar desde el punto B hasta el punto A con su propia velocidad. Entonces, esta persona demora en llegar al punto A 11 segundos. Finalmente, la persona lo que hace es bajar con esta misma velocidad con la que bajó aquí, cuando la escalera se esté moviendo hacia arriba con 0,5 metros por segundo. Me pregunta cuánto tiempo le tomará en llegar al punto A. Entonces tenemos que analizar situación, ¿no? Caso por caso. Primero aquí, observo que como la persona está quieta y se deja llevar por las escaleras mecánicas, entonces yo digo aquí que la velocidad total con la que se mueve la persona, ¿sí?, vendría a ser la suma de sus velocidades, porque, ¿sí? Porque mira, primero la velocidad de la persona es 0, entonces no tiene valor. La velocidad con la que se mueve la persona, ¿cuánto será? Será también 0,5 metros por segundo, ¿sí o no? Como se deja llevar por la escalera, tendrá la misma velocidad que la escalera mecánica, que es 0,5 metros por segundo. Entonces aquí aplicamos la fórmula del MRU, que dice lo siguiente: distancia es igual a ¿qué? La distancia que recorre de A hasta B es igual a la velocidad, que vale 0,5 metros por segundo, multiplicado, uy, ¿qué pasó aquí? Ahora sí, 0,5 metros por segundo multiplicado por el tiempo, que vale 42 segundos, ¿no? Aquí me va a dar a mí un resultado que la distancia es igual a ¿cuánto? 21 metros. Listo. Entonces, quiere decir que la distancia desde el punto A hasta el punto B vale 21 metros. Ahora sí, nos vamos al siguiente tramo. Ya calculé que esta distancia vale 21 metros. Ahora, en este caso la escalera no se mueve. El único que se está moviendo es la persona hacia abajo, con su velocidad de persona, ¿sí o no? Entonces voy a decir lo siguiente. Y como se demora 11 segundos y la distancia vale 21 metros, escribo lo siguiente. Distancia, que es 21 metros, es igual a la velocidad con la que se mueve la persona, que le voy a poner, a ver, B sub P multiplicado por el tiempo, que vale 11 segundos. ¿No? Entonces, calculando, dividiendo 21 metros entre 11 segundos, me sale que la velocidad de la persona es igual a ¿cuánto? Ahora vamos a calcular. Más o menos saldrá un 1,90 y tantos. A ver, veamos. 1,90. 1,91. 1,91 metros por segundo. Ahora sí, esta es la velocidad de la persona. Muy bien. Ya calculé la velocidad de la persona. Ahora nos dirigimos a la siguiente situación. Cuando la persona se dirige hacia abajo con esta misma velocidad, que es 1,91, y las escaleras se dirige hacia arriba con una velocidad de 0,5 metros por segundo. ¿Qué hago aquí? Para saber la velocidad resultante de la persona, como las velocidades están en sentidos opuestos, los voy a restar, dándome a mí una velocidad final para esta persona de ¿cuánto? 1,91 menos 0,5 es 1,41. 1,41 ¿qué? Metros por segundo. Listo. Entonces aplicamos la fórmula del MRU, que dice lo siguiente. Distancia,
que va de B hacia A, que vale 21 metros, es igual ¿a qué? A la velocidad resultante de la persona, que es 1,41 metros por segundo, multiplicado por ¿quién? Por el tiempo. Entonces ya puedo calcular el tiempo, ¿sí o no? Porque este 1,41 metros por segundo pasa a dividir y me da un resultado de ¿cuánto? A ver, calculamos aquí 21 entre... A ver, muy bien, lo bueno es que te dan calculadora en el examen de admisión de la uni. Y decimos lo siguiente, ¿no? 21 entre 1,41. Sería 14,9. 14,9 segundos. Pero como en las respuestas me está dando solamente números enteros, yo puedo aproximar este valor ¿a cuánto? A 15 segundos. Listo. Quiere decir que la respuesta, que el tiempo en el que la persona va a demorar en llegar a A cuando la escalera se mueve hacia arriba será de 15 segundos. Muy bien, nos vamos al último problema de esta práctica dirigida, que dice lo siguiente, ¿no? A ver, esta sí la tenemos que leer porque es muy interesante, ¿no? Me dice, los terremotos producen varios tipos de ondas de choque, y las más conocidas son las ondas P primarias y las ondas S, que son secundarias, en la corteza terrestre. Las ondas P viajan con 6,5 km por segundo y las ondas S se desplazan con 3,5 km por segundo. El tiempo de propagación entre llegada de estas dos clases de onda a una estación de movimiento de monitoreo sísmico les indica a los geólogos qué distancia ocurrió este terremoto, ¿no? Si el tiempo de propagación es de 33 segundos para un determinado terremoto, ¿a qué distancia de la estación sísmica sucedió el terremoto? A ver, si es que no se entendió muy bien, vamos a explicarlo aquí, ¿ya? Voy a acercarlo. Me quiere decir lo siguiente. En el epicentro, en el hipocentro de un terremoto, ¿no? Porque el hipocentro es donde se genera el terremoto. Justo cuando hay el movimiento sísmico se generan dos tipos de onda, ¿no? Aquí faltó poner, vamos a poner aquí, esta es la onda P, ¿está bien? Se generan dos tipos de onda, las ondas del tipo S y las ondas del tipo P. Ya, a estas ondas nosotros lo vamos a tomar como si fueran partículas, ¿ya? En realidad son ondas, ¿no? Son ondas, pero tienen un comportamiento también parecido al de una partícula, ¿no? Muy bien, aparte me dice que estas dos salen ambas desde el mismo lugar, una con 3,5 km por segundo y la primera con 6,5 km por segundo. Al tener las ondas primarias mayor velocidad, llegará más rápido a la estación sísmica, ¿sí o no? Mientras que la onda secundaria llegará después a la estación sísmica. ¿Por qué? Porque tiene menor velocidad. Bien, entonces, ¿quién llegará primero? Llegará las ondas P, ¿no? La onda P llegará primero a la estación sísmica. Ese tiempo que transcurrió para la onda P también habrá transcurrido para la onda S, que se encontrará a medio camino y que aún no llega, ¿no? Entonces, una vez que llegó la onda primaria, ellos registran ese momento, esperan a saber cuánto demorará en llegar la onda S, la onda secundaria. Entonces, decimos lo siguiente. Como han transcurrido el mismo tiempo para ellos, tanto como para la onda P como para la onda S, digo lo siguiente, ¿no? La distancia que avanzó la onda S en ese intervalo de tiempo será igual a ¿quién? A multiplicar su velocidad por ¿quién? Por el tiempo, ¿sí o no? ¿La velocidad cuánto vale? 3,5. ¿Y el tiempo vale? T. O sea que la distancia que ha recorrido es 3,5 t, pero ojo que esta velocidad en que está en kilómetros por segundo, por lo tanto la distancia me va a salir en kilómetros, ¿sí o no? ¿Está bien? Y la onda P que ha recorrido en un tiempo t, la distancia será multiplicar la velocidad que vale
6,5 multiplicado por ¿quién? Por el tiempo. Y otra vez, esta distancia ¿en qué unidades estará? En kilómetros, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la velocidad de la onda está en kilómetros por segundo. Ahora sí, muy bien, ya tenemos estas distancias y el problema me dice lo siguiente. El tiempo en el que se demora en llegar las ondas S luego de que llegó la onda P es de 33 segundos. Ya, entonces lo observo en este gráfico. El tiempo que se demora de llegar esta onda secundaria, esta onda S, hasta llegar a la estación sísmica, se va a demorar ¿cuánto? 33 segundos. Entonces, como yo ya sabía la distancia total, que era 6,5 t kilómetros, y esta distancia que valía 3,5 t kilómetros, ¿puedo saber o no cuánto vale esta distancia? Esta distancia vendría a ser la restación, ¿no?, de la distancia mayor, o sea, de la distancia desde el lugar donde ocurrió el terremoto hasta la estación sísmica, menos esta distancia que avanzó la onda secundaria. Resto 6,5, a ver, lo escribimos aquí. Perdón, 6,5 t menos 3,5 t viene a ser 3 t kilómetros. Y yo lo que voy a hacer ahora es en este gráfico, para la onda secundaria, calcular la fórmula del MRU, ¿no?, que viene a ser distancias igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto vale la distancia? Vale 3 veces t. ¿Todo esto en qué? Vamos a ponerlo entre paréntesis. Kilómetros. La distancia es igual a la velocidad, que ¿cuánto vale? 3,5 kilómetros por segundo, multiplicado por ¿quién? Por el tiempo. Y me están dando el tiempo que se demora en llegar la onda S hasta la estación central, ¿no?, hasta la estación sísmica, por 33 segundos. Muy bien. Entonces, ¿yo ya puedo calcular el valor de t? Por supuesto que sí. ¿Cuánto vale el valor de t? A ver, sería, saco tercia aquí y tercia, sería 11. Segundo con segundo se va. 11 por 3,5. A ver, vamos aquí. Sería 11 por 3,5. Vale 38,5. T vale entonces 38,5. Ojo que kilómetros se fue con kilómetros también, entonces T es un número. 38,5. El T vale 38,5. ¿Qué es lo que me pide a mí en el problema? Me pide calcular a qué distancia de la estación sísmica ocurrió el terremoto. Y esta es la distancia que separa al origen del terremoto con la estación sísmica. Dándome aquí, ¿no?, digo entonces lo siguiente. La distancia, su P, que es todo esto, vendrá a ser igual a 6,5. A ver, aquí será igual a 6,5 multiplicado por ¿quién? Por T. ¿Y cuánto vale T? 38,5. Y todo esto, ¿en qué unidades están? En kilómetros, ¿no? Ya ahí tú mismo lo puedes calcular. A ver, aquí vamos a multiplicar, sería, a ver un momento, 6,4 multiplicado por 38,5. Eso me da 246,4 kilómetros, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a observar las claves, ¿sí? Observamos las claves, que es lo que me dice. Perdón, aquí es 6,5, ojo, si no me daba cuenta, aquí es 6,5. Ahora sí, esto será igual, a ver, corregimos aquí, 250,25, ahora sí. Decimos que la distancia es igual a 250,25 kilómetros. Muy bien, ahora sí nos dirigimos a las claves a ver si encontramos eso.
Y bueno, acá sería lo más cercano, ¿no? Que vendría a ser 250,3 kilómetros. Porque a nosotros nos salió 250,25. Muy bien, esta sería la primera parte, chicos. En el siguiente video encontramos los siguientes temas, ¿ya?